Dios los bendiga en esta gloriosa hora y bienvenidos al programa Ecos de la Verdad. Gracias al Señor por todo lo que Él continuamente hace en nosotros y por nosotros. Título del mensaje de hoy: Deseo por un corazón limpio. Deseo por un corazón limpio. Se encuentra allí en el Salmo 51, el verso 10. El deseo nuestro en esta hora es que el Señor de una manera gloriosa venga. Hay un coro antiguísimo que ya no se usa, pero que no lo voy a traer hasta que ya vayamos desarrollando el mensaje de hoy. Sigamos orando por nuestra nación. Esa guerra que se encuentra allá en Irán, por nuestros hombres y mujeres soldados que andan por allá y otros que están alrededor del mundo. No me puedo olvidar de ellos porque tuve mucha gente que estuvo orando por mí mientras yo anduve por aquellos lugares. Hermanos, sintamos la carga, amigos, sintamos la carga por estos hombres y mujeres que andan arriesgando sus vidas para que podamos gozar de esa libertad que tenemos. Sigamos orando por nuestras iglesias, sigamos orando por nuestras familias, nuestras comunidades. Que Dios traiga bendición y nos ayude a meditar en cuán grande es el Dios el cual nos ha salvado. Padre glorioso, a ti venimos en esta hora en el dulce nombre de Jesús. Primeramente agradeciendo, Señor, todo lo que tú haces y sigues haciendo en nosotros y por nosotros. Te ruego en esta hora, glorioso Señor, que tú bendigas, Señor, a nuestros hombres y mujeres, Señor, soldados que se encuentran ahorita ya en el peligro, Señor, como aquellos que están estacionados alrededor del mundo, Señor. Sé con ellos, cuídalos, protégelos, Señor. Cuida a sus familias mientras ellos andan o ellas andan por allá. Padre, por nuestra nación, Padre, da sabiduría y gracia a nuestros líderes. Que, Padre, mientras aquellos andan peleando, Señor, por la libertad que tanto hoy estamos gozando, que no se olvide la ciudadanía, Señor, que te necesitamos. Y que gozamos ahorita porque tú nos lo has dado, Señor, a través del sacrificio de muchos. De aquellos que lo dieron todo y aquellos que hemos dado un poco, Señor. Bendice a nuestra nación, Señor. Bendice a nuestras iglesias, Padre. Bendice a todo pastor que predica tu palabra, Señor, por amor a las almas. Sé con ellos. Sé con nuestras comunidades, Padre divino. Todo tú lo puedes hacer. Los que están enfermos, Señor. Aquellos que han perdido un ser querido, Señor. En tus manos los encomendamos en esta gloriosa hora. En el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Allí en el Salmo 51, el verso 10. Véase cómo dice: cría en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cría en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David, en esta gloriosa hora, está expresando un deseo profundo de que su corazón sea limpio, pero también renovado por nuestro Dios. Después de que David confesó su pecado,
y pidió que Dios lo perdonara. Hoy David está pidiéndole a Dios que críe en él un corazón puro y que renueve en él un espíritu recto dentro de él. Aquí, mi querido hermano y amigo, en esta hora, la palabra criar, eso me deja saber a mí que David entendía que este cambio que él andaba buscando no es algo que podía alcanzarlo él solo. Él necesitaba el poder creativo de Dios para hacerlo nuevo. Y ahí hay veces que le fallamos a nuestro Señor. Ese deseo por un corazón limpio, eso refleja el deseo de ser libre del pecado. Pero mientras él pide esa limpieza, también está pidiendo un espíritu recto. Eso nos enseña en esta hora que David anhelaba que su espíritu se mantuviera fiel a Dios, pero que toda su vida, todos sus negocios, todo lo que él hacía, estuvieran entregados y comprometidos en el camino de Dios. David pide lo que Ezequiel, el capítulo 9, el verso 11, nos deja saber en esta hora y nos dice, hablando Dios, yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Y luego dice el Señor, y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Véase bien, qué hermoso, ¿no? Aquí en esta gloriosa hora miramos esta oración después de que David había pedido perdón cuando se confrontó con el profeta Natán, después de haber adulterado con Betshiba y luego que había arreglado la muerte de su marido Urías. Ahí se encuentra en el capítulo 11 y el capítulo 12 de Segunda de Samuel. David, como rey de Israel, la palabra dice que él era un hombre como el corazón de Dios. Pero David había caído en un pecado grave. Y él lo reconoce que necesita de Dios una transformación interna. Que no era suficiente pedir perdón, sino que se necesitaba algo más. Porque aquí nos dice el escritor que cuando él pidió que Dios le diera un corazón limpio y que también renovara un espíritu recto de él, significa que necesitaba esas dos cosas. Serle fiel a Dios, pero también un compromiso de seguir en el camino de Dios sin desviarse. Y creo que como nunca, nosotros necesitamos también que Dios nos limpie, pero que renueve en nosotros ese espíritu. La palabra del Señor nos enseña en Mateo capítulo 5, el verso 8. Jesucristo hablando y nos dice que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. David sabía que la única manera de ver a Dios era a través de un corazón limpio, pero también un espíritu recto que lo ayudara a vivir ese compromiso de serle fiel a Dios en todo lo que su vida trajera a Él.
La palabra nos enseña, y creo que lo veamos, es de suma importancia. Yo quiero que veamos que David no está pidiendo solamente perdón por sus acciones, sino que está pidiendo un corazón renovado, con un espíritu renovado. Aquí David refleja, escúcheme bien, refleja que él conocía que el verdadero arrepentimiento envuelve transformación de corazón, no meramente algo exterior. Porque el Señor no quiere de nosotros meramente acción externa, sino que haya transformación de adentro para afuera. Allí en Ezequiel, el capítulo 18, el verso 31, dice la palabra del Señor: arrojad de vosotros todas las transgresiones que habéis cometido y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque ¿por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Y eso nos habla a nosotros. ¿Por qué es que tenemos que morir en nuestros pecados? Si Cristo ya vino a morir en la cruz del Calvario, para que, como le dijo Jesús a Nicodemo, era necesario nacer de nuevo, que haya esa transformación de adentro para afuera. Esto que estamos en esta hora hablando nos lleva a tres principios teológicos importantísimos. El primero de ellos nos enseña, escúcheme bien, nos enseña que el pecado no solo afecta a nuestras acciones, sino también afecta el corazón y nuestro espíritu. Aquí David le hace una petición a Dios que le dé un corazón nuevo y un espíritu firme o recto, para que veamos nosotros, y quiero que escuche bien en esta gloriosa hora. David sentía en su corazón y en toda su vida que el pecado lo había corrompido profundamente, y el único que podía restaurarlo era Dios. Nadie. Podemos hacer todas las acciones externas, pero mientras la obra del Señor no sea de adentro para afuera, seguimos tratando de imitar algo que no somos. Su palabra nos sigue diciendo, y creo que esto nos recuerda a nosotros, que ninguno de nosotros, estoy hablando de ninguno, puede alcanzar, escúcheme bien, puede alcanzar la verdadera santidad a través de nuestros propios esfuerzos. La santidad viene cuando Dios trabaja en nosotros, en nosotros. Es otra cosa que David nos enseña y nos dice que Dios renueve en él un espíritu recto dentro de él. Esto implica la gran necesidad, mi querido hermano, de que nuestra fidelidad sea continua para que podamos vivir rectamente ante los ojos del Señor. Requiere dos cosas importantes que las mencioné al principio: el perdón, pero también un compromiso
que hacemos con el Señor. Pablo nos dice, y este compromiso que hacemos con el Señor o esta entrega, Pablo lo pone muy bien en Romanos 12, el verso 2. Y dice, y no os adoptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Escuche bien, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. No se puede hacer solo con pedir perdón, sino hacer ese compromiso con Dios de seguir, como dice Pablo, y no dejarnos llevar por ninguna cosa de este mundo, sino que seamos transformados a través del renovamiento de nuestra mente, porque ahí lo empieza todo. Yo creo que cuando David pecó y Dios lo perdonó, pero ahora le está pidiendo un corazón limpio y que críe en él un espíritu recto, porque él sabía que sin Dios no la iba a hacer, que el perdón no era suficiente, sino que necesitaba él ahora serle fiel a Dios y caminar rectamente en su camino. Yo quiero que veamos la simpleza de este verso 10, que críe en mí. Esa palabra crear es la misma palabra en hebreo que se usa en el capítulo 1 del libro de Génesis. Y ahí, en ese capítulo 1, describe cómo Dios creó a este mundo. ¿Qué es lo que está pidiendo David aquí? Que ese mismo poder creativo que creó los cielos y la tierra venga ahora a crear en él un corazón limpio y un espíritu recto delante de él. ¿Sí me entiende? No es algo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Es algo que es constante. Pero hay un gran contraste aquí. Quiero compartirlo con usted en esta hora. Hay un gran contraste en lo que está pidiendo David entre la impureza y luego la inestabilidad, porque así se sentía David y por eso le está pidiendo a Dios que le dé un corazón limpio. Y si nosotros miramos la estructura de este verso, enfatiza que hay un balance glorioso entre la limpieza del corazón y la fuerza de un espíritu recto. Y esto me hace ver a mí que David estaba pidiéndole a Dios un corazón limpio, pero también le estaba pidiendo una fuerza interna para mantenerse fiel a Dios. Nos hemos olvidado nuestra fidelidad a Dios y cada quien quiere vivir a su propia manera y no es así. Es el camino de Él. Mire lo que dice allí en Romanos el capítulo 15, el verso 9. Y véase lo que está diciendo Pablo aquí, dice, y ninguna distinción hizo entre ellos, hablando de los judíos o los griegos, o los judíos y los griegos, y luego dice, y nosotros. ¿Por qué? Porque dice, porque Él purificó por la fe sus corazones. Lo que hizo Dios con los gentiles, lo que hizo Dios con los judíos y todos los demás. Dice la palabra que si ellos fueron transformados igualmente, significa que yo y tú tenemos que vivir esa clase de vida
sin excepción. Y nadie puede vivir como le da la gana. Dios ya lo dejó establecido en su palabra. Allí en Ezequiel, capítulo 36, el verso 26 nos dice, y yo les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de ellos. Esa es una promesa que Dios ha hecho. Y si no lo tenemos es porque no lo hemos pedido. Pablo también lo pone gloriosamente en 2 Corintios, el capítulo 5, el verso 17, y dice, si alguno está en Cristo Jesús, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas, no algunas, dice todas, son hechas nuevas. So, aquí lo que está diciendo la palabra y este verso, y nos deja saber a mí y a ti, como se lo dejó saber a David, que esto refleja una transformación que está disponible a cada uno de nosotros cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. No sé si usted se recuerda tiempos pasados, ya no se canta esta clase de coros, porque nos habla a un compromiso con el Señor, pero también una entrega del yo, que nosotros somos transformados de adentro para afuera. Y el corito dice así, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Este coro, como lo que David nos enseña, nos habla de un compromiso total. Pablo lo puso de una manera que dice, ya no vivemos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. En esta gloriosa hora, es tiempo de meditar, porque creo que hemos adoptado algo que está totalmente erróneo en nosotros. Dios nos acepta tal como somos cuando venimos, pero no nos deja iguales. Estamos viviendo como nos da la gana, nos vistemos como nos da la gana, andamos todos tatuados como el mundo, vamos a los lugares donde va el mundo, venimos a la iglesia sin ninguna clase de disciplina o siquiera que se vea en nosotros que somos hijos de Dios. Vivimos en un mundo, mi querido hermano y amigo, que valoriza la apariencia en vez de la sustancia. Yo no estoy hablando que el traje me hace quien yo soy, pero como dijo Jesucristo, lo que hay en el corazón se deja ver en nosotros. El Jeremías 32, el verso 39 nos dice, y les daré y les crearé un solo corazón y un solo camino para que me teman siempre
para el bien de ellos y de sus hijos después de ellos. ¿Sí me entiende, hermanos? No podemos decir que lo que Dios requiere para nosotros en su palabra, lo que lo requirió a nuestros antepasados, ya no lo requiere de nosotros. Por eso David hace esta aclaración, porque él sentía que la iniquidad estaba a lo más profundo de su ser y que él se había apartado de las cosas rectas de nuestro Dios. Y ahora él anhelaba un corazón limpio, pero también le pide a Dios que renueve un espíritu recto dentro de él. Como nunca, Dios está disponible o está dispuesto, perdón, a cambiar y renovarnos a todo aquel que venemos a Él. Que la oración de nosotros sea este coro que acabo de mencionar y decirle al Señor con todo el corazón: renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Yo quiero que todo lo que tú eres lo refleje yo. Yo sé que no somos perfectos, pero si luchando para hacerlo no hemos llegado, imagínate dónde quedan los que ni la lucha le hacen. Soy el llamado para todos nosotros. Es esta, allí en el Salmo 24, perdón, el verso 4. ¿Qué nos dice ese glorioso salmo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado sus manos a la falsedad ni jurado con engaño. ¿Cuántas veces lo recitamos y el verso 4 como que lo pasamos un poquito a la carrera? El deseo de Dios es ayudarnos a crecer para que vengamos a ser más fieles y que luego que nuestra vida reflejen la bondad del Señor. Vuelvo a repetir, Dios o Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, o es necesario que cada uno de nosotros le pidamos al Señor continuamente: renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Dame un corazón limpio y renueva en mí un espíritu recto, para que cuando tú limpies mi corazón y mi espíritu recto se permanece firme a ti, no voy a variar ni a cambiar. Y como dijo Pablo, todo lo que está en el mundo es para el mundo, no para nosotros, no para que lo tomemos como algo de nosotros. Ya no quiero ser igual. ¿Para qué hemos venido a Cristo si queremos permanecer como estábamos? Este glorioso coro, cuando estaba, perdón, arreglando y tomando todas estas citas, encontré este corito: renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita más de ti. Y esta era la petición de David, y mi corazón anhela que la hagamos personal para cada uno de nosotros. No permita que el maligno lo engañe, que Dios acepta cualquier cosa. No, Él ha dejado su palabra establecida para que yo y tú vivamos de acuerdo a lo que leímos, que Él nos ha puesto un solo corazón, pero también un solo camino para que caminemos. Y ese camino vino Cristo en la cruz del Calvario y nos lo dejó bien claro, para que no confundiéramos lo que Él hizo con lo que el mundo quiere
que nosotros hagamos. Padre glorioso, en esta hora les he dado lo que tú a mí me has dado. Padre, te ruego en el nombre poderoso de Jesús que no permitamos que el enemigo de nuestra alma, Señor, nos robe, Señor. Y que como David podamos sentir, Señor, esa inquietud que la iniquidad ha entrado a lo más profundo de nuestro ser y que tú eres nuestro único refugio. Que tú vengas, Señor, y nos des un corazón limpio y críes en nosotros un corazón recto delante de ti. Sé con toda la hermandad, Señor, y con todos los que están escuchando, como los que van a escuchar a través de la semana. Padre, sin ti no la podemos hacer. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no se puede reemplazar con nada. Tú lo dejaste escrito y está de nosotros de vivir de acuerdo a tu propósito divino, Señor, para cada uno de nuestras vidas. Gracias, Padre, por ese don perfecto de tu salvación en cada una de nuestras vidas, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Querido hermano y amigo, que Dios me los bendiga ricamente. Y nunca olviden que sin un corazón limpio, ninguno vamos a ver a Dios. Hasta la próxima.